capítulo 2 y vamos a entrar ahora sí al consejo de la palabra de Dios. No voy a hablar mucho, pero sí hay algo muy importante que necesitamos aprender en este día. El libro de los Hechos nos habla específicamente sobre esto, cuál es nuestro propósito como iglesia. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de estar haciendo? Y si vemos al libro de los Hechos, vemos a la iglesia primitiva en su nacimiento y en su enfoque, cómo Dios usó a estos hombres de gran manera para alcanzar al mundo, para Cristo. Yo creo que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y que Él puede hacer lo que hizo en el libro de los Hechos, lo puede hacer hoy aquí en Southgate. ¿Cuántos dicen amén? Dios no cambia. Dios puede hacer lo mismo en su ciudad, en su vecindad donde usted vive. Dios puede hacer cosas grandes. Es simplemente que nosotros nos dispongamos para que el Señor obre a través de nosotros. Y el libro de los Hechos nos habla del nacimiento. Y vamos ahora más adelante, ahora el capítulo 2 del libro de los Hechos, y vamos a leer los primeros 4 versos. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra y el mensaje que tienes para nosotros en este día. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, Señor, a lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús estamos listos para escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Paz de Cristo. Hermanos, creo que el día o el acontecimiento más grande, más importante de la historia de la iglesia, aparte de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, sucedió en ese día, el día de Pentecostés, 10 días después de que Jesús ascendió al cielo. Diga Pentecostés. Pentecostés significa 50, ¿verdad? Es lo que esa palabra indica. Y Pentecostés era una fiesta judía que se celebra, tal vez el día de hoy no igual como antes, pero marca 50 días después de la Pascua. Diga Pascua. La Pascua, ¿verdad? Tradicionalmente significa esta palabra pasar por encima. En inglés se dice Passover. Es simplemente pasar por encima y conmemora otro evento que sucedió muchos años atrás, cuando el ángel de la muerte pasó por encima de los israelitas mientras ellos estaban esclavos en Egipto y fueron librados de esa última plaga que finalmente doblegó a Faraón y lo convenció soltar en libertad al pueblo de Israel. Esa fue una plaga terrible donde todos los primogénitos de cada casa murieron, excepto los primogénitos de las casas de Israel, porque Dios los libró. Y el pueblo salió libre de Egipto y 50 días después de esa libertad que ellos recibieron, allá en el desierto, en el monte Sinaí, Moisés recibe la ley o los mandamientos para el pueblo de Israel, y por eso se celebran los 50 días. Ahora, en la época de Jesús, la Pascua indicaba el principio de una fiesta o de las fiestas que le llaman las fiestas de las primicias. Las fiestas de los primeros frutos, donde venían a Jerusalén judíos de todas partes del mundo a
a celebrar, a ofrecer sacrificio y a traer sus ofrendas por causa de la cosecha. La cosecha comenzaba el día de la Pascua, la cosecha del trigo, y continuaba por 7 semanas. 7 semanas por 7 días son ¿cuántos, hermanos? 49. Y el día después de los 49 eran el día final, ¿verdad? De esta fiesta, que era el día del Pentecostés, el último día de la fiesta. Pentecostés era cuando tradicionalmente venían o peregrinaban los judíos de todas partes del mundo, llegaban a Jerusalén para ofrecer sus sacrificios, para ofrecer o cumplir con los rituales y las tradiciones judías. Pentecostés era, como le podemos decir, el mero día de la fiesta, ¿verdad? El día más celebrado, cuando por ley los judíos tenían que hacer presencia en Jerusalén. Muy similar a lo que muchos tal vez van a saber, las fiestas en sus pueblos, ¿verdad? Donde en muchos pueblos en México tienen sus propias fiestas, ¿verdad? Tienen diferentes cosas que suceden durante el año. Yo tengo muy en mente lo que se celebra en Jala, Nayarit. Tienen la fiesta del elote. Es un lugar donde se cultiva el elote, y durante el mes de agosto es un mes de fiestas, ¿verdad? Porque es donde comienzan a cultivar y a cosechar el elote, y dicen que los elotes más grandes del mundo, ¿verdad? Salen de allí, pero se vuelve una gran fiesta, y tienen un día, si no me equivoco, si es el 15 de agosto, tía Mari, corríjame, que es el día del rompimiento, ¿verdad? Que le llama, y ese es el día donde hay más escándalo. Bueno, algunos de ustedes se pueden relacionar si en sus pueblos, ¿verdad? Había ese tipo de fiestas. Así sucedía en Jerusalén. Venía gente de toda parte del mundo a celebrar la cosecha y traer sus primicias, a traer sus ofrendas y a cumplir con los rituales de la ley. Y finalmente el último día era el día de Pentecostés. Yo creo que esa fecha no era una coincidencia para lo que estaba sucediendo ahora entre los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. El caso es que en ese momento en Jerusalén había miles de personas, tal vez decenas de miles de personas. Y dice el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y estaban todos juntos. ¿Quién eran estos? Todos. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quiénes estaban reunidos? Los que estaban reunidos en ese lugar, en el aposento alto, eran los discípulos de Jesús, aproximadamente 120 personas que estaban de acuerdo, en común, estaban en oración, incluyendo ahí los 12 discípulos de Jesús y la familia de nuestro Señor Jesucristo. Estaban juntos, estaban unánimes, dice la palabra de Dios, en un mismo sentir, simplemente esperando la promesa de nuestro Señor Jesús, que les había dicho días anterior, que no se vayan de Jerusalén hasta que la recibieran, ¿verdad? Ahora imagínense a estos hombres, estas mujeres, ¿verdad? Tener que esperar un día, 2 días, 3 días, y estar esperando ahí, ¿verdad? No solo 3 días, llegaron hasta 10 días, pero ellos estaban dispuestos a esperarlo el tiempo que fuera necesario. Yo creo que fácilmente hubiera entrado una desesperación, un desánimo en ellos, pero dice aquí que todos estaban unánimes y estaban juntos. Para mí esto es otra prueba de que Jesucristo es real, porque ellos sabían en quién habían creído. No era una mentira, no era una falsedad, no se lo habían imaginado, sino que ellos habían visto con sus propios ojos que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, por lo cual estaban dispuestos a esperar el tiempo que fuera necesario para recibir la promesa de nuestro Señor Jesucristo. No se desesperaron, no agarró cada quien su camino, ¿verdad? Fácilmente cada uno se hubiera regresado a sus casas mejor, pero ellos dijeron, vamos a esperar. Ellos estaban juntos, unánimes, permanecían en oración, porque ellos estaban dispuestos a esperar. Los discípulos estaban en un mismo sentir.
confiando y esperando la promesa de Dios mismo. Estaban unidos, ¿verdad?, cuando vino el Espíritu Santo sobre sus vidas. Pero ellos estaban anhelando, deseando y orándole al Señor, ¿verdad?, que cumpliera su promesa que Él había prometido en el libro anterior, el capítulo anterior. Pero lo que tenemos que saber, hermanos, es que antes de que seamos llenos del Espíritu Santo, o antes de ser llenos del Espíritu de Dios, necesitamos reconocer que hay una necesidad dentro de nosotros de tener a Dios en nuestra vida, de que existe un gran vacío en el corazón de todo hombre, de todo ser humano que no tiene a Dios en su corazón, de que no estamos completos si no tenemos a Dios. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, usted tiene que reconocer eso, porque un vaso que ya está lleno ya no se puede llenar. No es así. Mi hijo hace unos días me dijo: "Pa, quiero comprar unas pesas y quiero hacer un gimnasio en el garage". Y yo dije luego, pues el garage ya está lleno, ¿qué onda? ¿Dónde vas a poner tantas cosas? Y me enseñó, ¿verdad?, una foto de lo que quiere hacer. Dije, ok, tenemos que vaciar el garage, tenemos que deshacernos de cosas que no deben de estar allí. Así sucede. Si queremos el Espíritu Santo, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, hacer lugar y quitar todo prejuicio, toda idea en nuestra mente y dejar que Dios sea Dios de nuestra vida. Los discípulos hicieron esto exactamente. Ellos dejaron sus vidas, dejaron sus familias, dejaron todo por ir a esperar la promesa de Dios. Y estaban dispuestos a esperar el tiempo necesario. Demostraron que ellos estaban vacíos, que había una necesidad grande. El Señor Jesús ya les había dicho: vayan y hagan discípulos. Y ellos dijeron: vamos a esperar esta promesa, porque nosotros no podemos por nosotros mismos. Necesitamos algo más grande que nosotros. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nada. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Nosotros por nosotros mismos, hermanos, no somos nada. Y el verso 2 dice: y de repente, diga, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué sucedió, hermanos? Vamos a ver bien este evento importante. Dice primeramente, de repente. O sea que era algo que en ese momento no lo estaban esperando. No sabían cuándo iba a suceder. Lo único que ellos sabían es que tenían que esperar y que la promesa iba a venir. Sucedió en un momento que ellos no lo esperaban, un momento que Dios había escogido. O sea que no lo programaron ni estaba en su calendario que ese día iba a suceder. No sabían cuándo ni cómo, solo sabían que iba a pasar. Y esto lo que me dice a mí es que el derramamiento del Espíritu Santo es algo que viene de parte de Dios en el tiempo de Dios y no en nuestro tiempo. No lo podemos forzar, no lo podemos demandar de Dios, porque solamente Dios nos puede dar de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos ya sabían de ese poder, lo habían visto con sus propios ojos, que el Señor Jesucristo obraba, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo de Dios que moraba en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, porque Él era Dios encarnado. Jesús le dijo a sus discípulos días atrás: si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, mas vendré a vosotros. Era la promesa de nuestro Señor Jesucristo para ellos.
O sea que ahora no solamente iban a ver el mover del Espíritu de Dios entre ellos, no solo iban a experimentar el poder de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, sino que ellos mismos iban a ser revestidos y empoderados, llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios iba a morar dentro de ellos. Y el verso 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La manera que lo relata el escritor de los Hechos, fue Lucas, es la mejor manera que él lo pudo describir, porque realmente la llenura del Espíritu Santo es algo indescriptible. No lo podemos describir. Lucas dice que vino del cielo un estruendo como de un viento. No era un viento, pero era como un viento. Es la manera que él lo percibió, como un viento recio que soplaba. No era un viento, era como un viento. El viento tiene la cualidad de que no lo podemos ver, pero sabemos que ahí está. Amén. Sabemos que está allí, y es lo que hizo el Espíritu Santo. Es algo que no podían ver con sus ojos, pero sabían que había llegado, sabían que había hecho presencia, porque era algo genuino. No solamente sabían que venía, sino que ahora se dieron cuenta que algo estaba pasando. Y no solamente vino a llenar los corazones de personas individuales, sino que vino a llenar todas las vidas, toda persona. Los 120 que estaban en ese lugar fueron todos, dice la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo. Verso 2 dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Voy a leer esa última parte, es el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hace rato escuchamos algo sobre esto. ¿Sabe lo que me dice esto? Que el Espíritu Santo no está limitado a una persona o a un grupo selecto. No vino solamente a los 12 discípulos, sino que llenó todo el cuarto, toda la habitación. El Espíritu Santo tiene la habilidad de llenar todo este templo, porque es el Espíritu y el poder de Dios. Él puede llenar una casa entera con su poder. Ahora, muchos hemos experimentado, ¿verdad?, del Espíritu Santo individualmente. Es una experiencia que yo no se la puedo contar. Usted la tiene que pasar por usted mismo, ¿verdad? Pero de repente, ¿verdad?, también algo comienza a suceder cuando Dios comienza a llenar un cuarto entero así como esto, ¿verdad? Es algo que no podemos explicar. Empieza uno a sentir algo que no lo puede describir, ¿verdad? Y dice, hasta no sé por qué, pero se me enchinaba la piel y no sé qué sucedía. Es el poder del Espíritu Santo que comienza a llenar, que comienza a obrar en los corazones y en la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. También Dios nos promete que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, amén, Él se hace presente. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios está en este lugar. Dios obra, Dios se mueve, Dios hace cosas grandes a través de su poder y a través de su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llena una casa, llena un templo como este, cosas grandes comienzan a suceder. Y dice aquí que Él llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea que no solamente llenó ciertos corazones, toda la casa fue llena. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es muy claro la descripción aquí que estamos viendo del poder de Dios, como un viento fuerte, como lenguas, ¿verdad?, que reposaron sobre cada uno y comenzaron a hablar en otras lenguas, no por ellos mismos, sino según el Espíritu Santo les daba que ellos hablasen. Por ese escándalo, por ese ruido que sucedió, se armó, ¿verdad?, algo grande ahí en Jerusalén.
Verso 5, si usted tiene su Biblia, vamos a leer. Dice que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas partes, de todas naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, maravillados, estaban confusos, porque había, como les dije, había gente de todas partes del mundo ahí en Jerusalén. Y llegan a este lugar y escuchan a estos 120 que no eran de todas partes del mundo, eran de ahí, de ese lugar, eran de esa región, y los escuchan hablar en la lengua de ellos. Verso 7, estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad cómo son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Había ahí partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o están borrachos. Primeramente sucede este ruido fuerte, un estruendo, dice la palabra de Dios, que juntó a toda la multitud que estaba allí en Jerusalén. Como cuando usted oye un ruido ahí en nuestra casa, de repente a veces en la noche se oyen ruidos fuertes. Mis vecinos son testigos. ¿Y qué sucede? Pues hay un accidente otra vez, y ahí voy yo de chismoso, ¿verdad? Para ver qué. Primero a ver si no le pegaron otra vez a otro de nuestros carros, porque ya van varias veces que le pegan a los carros ahí enfrente, ¿verdad? Hace poco arreglamos el carro de nuestro hijo y no pasaron, creo, ni 2 semanas y otra vez, ¿verdad? Y así ha sucedido varias veces. Bueno, ahora cada vez que oímos un ruido, pues vamos a ver qué está pasando. Y si todo está bien, pues ahí nos quedamos de chismosos, ¿verdad? Está bien, ¿venía borracho? ¿No venía borracho? ¿Qué pasó, verdad? Y pues estamos con esa preocupación a veces, nomás esperando a ver qué está pasando. Bueno, así sucede, ¿verdad? No sé cuántos son como yo, así, ¿verdad? Pero oímos algo así fuerte, y queremos saber qué pasó, ¿verdad? Queremos saber qué pasó. Pues así sucedió en Jerusalén. Así sucedió. Dice que había ahí hombres, no eran hombres chismosos, dice hombres piadosos. Quiere decir que estos eran hombres entregados a Dios. Hombres dedicados a Dios. No eran cualquier hombre, no eran hombres piadosos que sinceramente querían saber qué había sucedido. Ellos corrieron y se acercaron, ¿verdad? A investigar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Y podemos, ¿verdad?, hablar mucho del Espíritu Santo, y lo vamos a hacer a través de las próximas semanas, pero esto es algo importante. Porque lo que quisiera yo el día de hoy hablar, ¿verdad?, y enfocar, y aquí voy a concluir, no todavía, pues espérame un poquito, pero en esto quiero que nos enfoquemos. ¿Qué sucede en nuestra vida? ¿O cómo sucede el derramamiento del poder de Dios sobre cada uno de nosotros individualmente? A través del libro de los Hechos vamos a ver la operación del Espíritu Santo, cómo Dios opera y los dones del Espíritu Santo operan en la iglesia, ¿verdad? Y las cosas grandes que se pueden lograr en la iglesia, pero el Espíritu Santo es algo hermoso y tiene sus propósitos para cada uno de nosotros, pero hay una experiencia tremenda que sucede cuando Dios te llena del Espíritu Santo. Hay algo hermoso que debe de suceder en la vida de cada uno de nosotros cuando se derrama el poder de Dios sobre tu vida. Es algo que no puedes negar, es algo que no puedes evitar, es algo que debes de concluir. Simplemente fue Dios quien hizo algo dentro de mi corazón. Dios hace cosas grandes. Y esa es la experiencia, hermanos, que debemos de desear cada uno de nosotros, que se derrame el poder de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Es una experiencia
tan hermosa que los discípulos en ese momento experimentaron. El derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, es una experiencia inolvidable. Es una experiencia extraordinaria que es muy fuera de lo común y de lo normal. No es simplemente una experiencia emocional, sino que es algo que con tus emociones no lo puedes describir. El escritor aquí hizo lo mejor que pudo para describir lo que había sucedido, pero es algo indescriptible en realidad, es algo en realidad innegable, porque no lo podemos negar y no lo pudieron inventar. Fue muy claro y muy seguro y muy preciso lo que había sucedido, porque fue algo que cambió todo para ellos. Cambió todo el panorama, todo completamente, porque fue el poder de Dios que se derramó sobre cada uno de ellos. Fue el poder de Dios quien vino a llenar sus corazones, a llenar sus vidas, y los empoderó de ese momento en adelante para que así ellos pudieran ir y cumplir con la misión que nuestro Señor Jesús les había dejado. Pero quiero decir esto, no quedó ninguna duda en los discípulos de nuestro Señor Jesús. No quedó ninguna pregunta de lo que estaba sucediendo. Los únicos que estaban preguntando fueron aquellos que corrieron a ver, pues, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo en ese lugar? Pero no había duda en los discípulos, los judíos, ¿verdad? Que llegaron a preguntar, pues ellos querían saber, y es donde Pedro se pone de pie, ¿verdad? Y alzó su voz en el verso 14 diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como todos suponéis, puesto que es la hora tercera de día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Fue una promesa que se estaba cumpliendo. Esa promesa, hermanos, es para nosotros también. El Espíritu Santo se sigue derramando sobre nuestras vidas, hermanos. No era solamente para los discípulos. Los discípulos lo recibieron y era claro, ¿verdad? Se había cumplido la promesa de Dios. Pero esta promesa es para todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios llena a una persona con su Espíritu Santo, es una experiencia que cambia completamente la vida de quien sea. No importa quién sea. Es una experiencia bien notable, una experiencia sobresaliente. Así como sucedió con los discípulos, sucede algo que no puedes contener, que no puedes describir, porque es el poder de Dios sobre tu vida. No es cualquier experiencia. No puedes decir: oh, ya acepté al Señor, ya tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y cambia todo en tu vida. Deja muy marcada tu vida y tu corazón. Cambia toda situación. Yo creo que, sinceramente, hermanos, así como sucedió en el día de Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo de Dios, que no sucede así casualmente en estos días tampoco, porque así como sucede hoy, así sucedió en aquellos tiempos, porque es algo que no puedes negar, que no puedes dudar. Si había cualquier duda en tu mente, cuando viene el Espíritu Santo, se borra toda duda, se borra todo eso. En el momento que el Espíritu Santo viene a tu mente, se desaparece toda duda de que si Dios existe o Dios no existe, será real o no sea real, porque el Espíritu de Dios cambia todo en tu corazón. Porque en ese momento lo que está sucediendo es que estás teniendo un encuentro directo con Dios. El Espíritu Santo es Dios, morando dentro de nuestro corazón. Ahora, yo sé que muchos aquí tienen su experiencia cuando el Espíritu Santo vino tal vez sobre su vida, y es algo que no puedes
olvidar. Yo no sé cuántos aquí han tenido esa experiencia, pero es un momento inolvidable donde todo cambia en tu corazón y en tu vida. Yo tuve esa experiencia en el año 1985, cuando yo tenía 9 años de edad. No saquen su calculadora, tengo 46 años para que quede claro. Tenía 9 años de edad. Mis padres, mi familia, ¿verdad? Teníamos muy poco tiempo de ingresar o regresar a Estados Unidos de México. Y yo estaba personalmente pasando por un ajuste en mi vida, aprendiendo ahora aquí el lenguaje del inglés nuevamente. Y les voy a decir algo, yo me sentía solo, yo me sentía un poco como que no sabía qué hacer, me sentía un poco desesperado por esa situación. Y en esos días que teníamos poco aquí, mis padres tuvieron que regresar a México a arreglar unos asuntos de migración por un poco tiempo, ¿verdad? Y mientras que esto sucedía, estábamos mi hermana mayor y yo aquí en Estados Unidos y nos llevaron a un servicio de juniors, un servicio de adolescentes. No me acuerdo quién predicó, no me acuerdo de quién predicaron, en realidad ni estaba poniendo atención, estaba allí, ¿verdad? Pero al momento que llamaron al altar, pues pasan todos los jóvenes, los adolescentes al altar y recuerdo muy claro, nuestra hermana Lourdes me voltea y me dice, ¿quieres pasar? Yo digo, ok, vamos pues, ¿verdad? Y yo no tenía nada de idea. Lo que sí me recuerdo más claro todavía fue que ya el pasillo ya estaba ya lleno, más enfrente estaba lleno, pues llegamos como a mitad del pasillo y pues dijo, pues aquí vamos a hincar. Y antes de hincarme, ya estaba por hincarme y ya estaban, no sé por qué, unas lágrimas saliendo de mis ojos. Y ya yo estaba confundido, ¿por qué están saliendo lágrimas de mis ojos? ¿Qué está pasando? Al momento que me hinqué, yo comencé a llorar, un profundo llanto y comencé a hablar, ¿verdad? Lo que yo no sabía que estaba hablando, yo no sabía que estaba sucediendo, pero quiero decir algo, no había confusión en mi mente porque el Espíritu Santo había entrado en mi corazón. Estaba sucediendo algo tan hermoso en mi vida, yo no me quería levantar de ese lugar. Yo no sé cuánto tiempo pasó, lo único que me acuerdo es que ya el servicio se había terminado, ya muchos se habían ido y yo todavía estaba allí llorando en la presencia de Dios y hablando en otras lenguas. Algo tan hermoso que nadie me lo puede explicar ni describir, porque fue una experiencia única que yo tuve con nuestro Dios, fue un encuentro que yo tuve con Dios. Nadie me puede decir que no fue real, porque sucedió algo que nunca ha sucedido igual con nadie más. No he podido tener ese tipo de experiencia con nadie o con nada. Nada me puede llenar el corazón de la manera que Dios lo hizo en ese día. Dios hizo algo grande y algo hermoso. Yo me acuerdo de ahí en adelante, cada vez que íbamos a la iglesia, yo ya quería que el pastor terminara de predicar, porque yo quería pasar al altar. Yo quería volver a sentir lo que había sentido. Y pasaba al altar y sentía de nuevo y volvía a hablar en lenguas. Y ahí estaba hasta el último momento. No me importaba que mis amigos querían ir a jugar o que querían hacer. Yo solamente quería estar en la presencia de Dios, porque yo estaba seguro de lo que había sucedido. La experiencia, ese momento de recibir el Espíritu Santo, hermanos, es lo que quiero que quede bien marcado en sus mentes, en sus corazones. Es algo que es real y sigue sucediendo el día de hoy todavía. Es algo que te va a cambiar. Mis palabras no te van a cambiar. Yo puedo hablar todos los domingos, decir tantas cosas, pero el momento que el Espíritu Santo llegue sobre tu vida va a cambiar todo. Va a cambiar toda tu situación, la manera que miras tus problemas. Todo va a cambiar porque el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es verdad. El Espíritu Santo quiere llenar tu vida, quiere llenar tu corazón. El Espíritu Santo sigue operando en nuestras vidas hasta el día de hoy y sigue operando sobre nuestra iglesia hasta el día de hoy. Debemos de desear tener esa experiencia. Y yo te invito, si no lo has experimentado, busca del Espíritu Santo, pídeselo a Dios.
Dile al Señor que te llene con el Espíritu Santo. Que primeramente, hermanos, pues tenemos que hacer algo, pues vaciarnos. Si tú tienes la idea de que no es importante, sácate esa idea de tu corazón. Dile al Señor, aquí estoy. Tú lléname, haz lo que tú quieras, lléname tú. Yo te prometo, no te vas a arrepentir cuando sientas el Espíritu Santo sobre tu vida. Busca, hermanos, llenarte del Espíritu de Dios. No tengas temor. Y cuando suceda, no lo vas a poder explicar así como yo no lo puedo explicar. Y tal vez no te van a entender, pero tampoco te vas a poder contener porque va a ser algo hermoso. Estemos de pie, hermanos. Pentecostés, o el día de Pentecostés, fue solamente un principio, pero fue un principio importante. No se lo podían brincar. No podían salir, no podían predicar la palabra de Dios hasta que fueran revestidos del Espíritu Santo. Hay cosas en tu vida, en tu carácter, en tu persona, que no vas a poder sobrepasar hasta que seas lleno del Espíritu Santo. No sé a quién está hablando el Señor en este momento, pero Dios te está hablando a ti. Hay cosas en tu persona que no vas a poder superar hasta que el Señor te llene con el Espíritu Santo. Hasta que busques esa llenura de Dios sobre tu vida. Es una promesa de Dios. Este no es un cuento de hadas, no es algo que nos inventamos, hermanos. Aquí hay muchos testigos de lo que Dios hace. Todo cambia cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida. Tu perspectiva sobre la vida, sobre tus problemas, sobre tu familia, sobre tus hijos, todo cambia. Amén, hermano Cruz. Cuando sabemos que tenemos el Espíritu de Dios, no importa lo que tengamos que pasar, porque si tenemos a Dios en nuestra vida, lo tenemos todo, estamos completos, estamos seguros. Aleluya. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra iglesia. Si vamos a alcanzar al mundo, hermanos, necesitamos llenarnos del poder de Dios. Debe ser nuestro anhelo. Es nuestra necesidad. Yo necesito del Espíritu de Dios. Yo quiero más de Cristo, menos de mí, menos de lo que yo soy. Yo quiero que Dios me llene, me sature. El Espíritu Santo hará cosas grandes, pero necesitamos llenarnos del poder de Dios. Necesitamos llenarnos del poder. Levanta tus manos ahí donde estás. Señor, yo te necesito. Yo te necesito.